dedicar la primera hora de la mañana. Bien, hoy día, hermanos, es 24 de mayo, ¿no, hermanos? Pero esta lección que vamos a estudiar ya es la lección para esta semana que viene. Es la lección número 9. Y esto ya el sábado que viene, que es 31 de mayo, ¿no? Se va a repasar en las iglesias, ¿no? En la escuela sabática, ¿no? Y bueno, y sobre todo con el propósito de poner en práctica, ¿no? Pero esta semana, o bueno, este sábado, se irá a la iglesia y se estudiará se repasará la lección 8, ¿no? Y hermanos, ahora vamos a ver la introducción para esta lección 9, ¿no? Que viene para la semana, para esta semana, ¿no? El título, hermanos, ahí está en la pantalla. Por favor, participen. Pueden darle lectura. Ahí está el título, ¿no? A ver, hermano, hermana, mira la pantalla. Puedes ver, hermano, la presentación. ¿Se ve o no se ve? Puedes dar lectura. Ahí está en los Salmos, segunda parte. Muy bien, gracias, hermana Mónica. En los Salmos, no es lo que estamos estudiando esta semana que pasó ya y o está pasando, ¿no? Vamos a continuar con ese mismo título en los Salmos, pero esta va a ser la segunda parte. Vamos a ver de qué trata esta segunda parte. Si alguien quiere de repente hacer un comentario o alguna pregunta respecto a los Salmos, mm, y si alguien ya ha estado viendo que de qué va a tratar la segunda parte, puede pues hacer sus preguntas o también puede introducir, ¿no? El tema. Sí, a ver, participen, prenda su micro. Bueno, por lo general, los Salmos, ¿cierto? Siempre se vieron como poemas o cantos en el pueblo de Israel, pero cada uno de ellos tenía un significado especial más profundo. La semana pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, a Jesús en el santuario, y esta semana, ¿cierto? Vamos a ver también cómo el Señor en Apocalipsis también y en los Salmos muestra el castigo de los malvados. Luego, ¿cierto? Como siempre, David clama por justicia y se pregunta por qué el malvado, ¿cierto? Él le va bien en todo, hasta cuándo, ¿cierto? Va a pasar eso, ¿cierto? Y dice y pide justicia para que el Señor también obre en ellos y les dé el castigo que se merecen. En esta parte de los salmos vamos a ver, me parece por lo que estuve más o menos mirando, eso. Muy bien, hermana Mónica. Entonces ahí está, hermanos, el tema que vamos a estudiar en esta semana, ¿no? Respecto, hermanos, a muchos temas, ¿no? No necesariamente los símbolos que hemos estado estudiando, sino también al comportamiento humano, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué uno se comporta de una determinada manera? ¿Por qué nosotros nos comportamos de una manera, ¿no? Y de repente uno se pone a reflexionar, ¿y por qué no me comporto de otra manera? Como somos cristianos, ¿por qué no nos comportamos como Cristo se ha comportado en nuestra tierra? Entonces, ¿qué pasa, no? Porque hay diferentes comportamientos en los seres humanos, ¿no? Entonces, son preguntas que hay que resolver, pues, hermanos, ¿no? Respecto a esas conductas o a esas emociones que uno tiene. Sí, pregunta, hermano. ¿Alguien quiere participar? A ver, hermano, hermana. Bueno, vamos entonces, hermanos, a continuar. Hay un dibujito ahí, ¿no? No sé qué interpretación se le puede dar. Está en el folleto de escuela sabática, hermanos. Si quieren participar y comentar, comenten. Hoy día, hermanos, es sábado 24 de mayo. Los textos que vamos a estudiar, hermanos, en esta semana está Salmo 46, el libro de Jeremías, el capítulo 4, Salmo 47, Primera Tesalonicenses 4, Salmo 75, Apocalipsis 14. Ahí están los versículos también.
Ahí están entonces la palabra de Dios, ¿no? O los textos que están en la palabra de Dios para estudiar en esta semana. Hermano, Para este, sí, hermana, sí, sí, participe. respecto al dibujo, no sé si lo puede mostrar un poquito. Ajá, ahí está. Sí, porque yo siempre estoy buscando también para hacer una ficha, siempre, y la copa que está allí, también la vi en Fustero, y era una copa que vaciaba como sangre y simbolizaba la copa de la ira de Dios, ¿cierto? Y bueno, la mujer orando, ¿cierto? Los justos pidiendo justicia, ¿ya? Y a Jesucristo se le muestra como rey, porque ya Jesucristo vino a este mundo, estuvo aquí, pero ahora se le muestra como rey que viene a juzgar este mundo. O sea, ya sabemos que el juicio está llevándose a cabo, ¿cierto? Pero viene y trae justicia a este mundo. Mm. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien, ahí está, hermanos, la explicación de este dibujo que se ha puesto en el folleto de Escuela Sabática. Muy bien, entonces ahora, hermanos, vamos a ver el versículo que va a inspirar toda la semana, hermanos. Este versículo debemos memorizarlo, ¿no, hermanos? Está en el Salmo 67, hermanos. Salmo 67 y está en los versículos 3 y 4. Puedes abrir tu Biblia, la versión que tienes, para comparar la versión que aquí tenemos en la pantalla, hermanos, ¿no? Vamos a dar entonces lectura a este versículo, hermanos. ¿Qué dice allí? Dice, la palabra de Dios dice, Dios, ¿no? Alábente, dice, alábente los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alegres, alégrense y gócense las naciones. ¿Por qué? Dice, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. A ver, hermanos, aquí hay que participar. ¿Qué es lo que nos está diciendo, no? ¿O en qué contexto está este texto bíblico, no? El Salmo 67. Si uno abre su Biblia y ve todo este salmo, ¿por qué este texto, no? Dice, Dios dice, ¿no? Que te alaben los pueblos, ¿no, Señor? ¿No? Dios, que te alaben. Todos los pueblos te alaben, Señor. Ah, ahora dice, alégrense y gócense las naciones. ¿De qué, hermanos? Porque dice, juzgará Dios a los pueblos con equidad, con igualdad, con equidad, hermanos, ¿no? No, no falla, ¿no? El juicio de Dios. Y guiarás a las naciones en la tierra también, ¿no? Entonces, el Señor es el que está guiando, ¿no? Aquí, sobre todo a los que desean ser guiados también, pues, ¿no? Eh, a ver, hermanos, comentarios, preguntas. Hermanito, eh, sí, sí, hermana, participe. bueno, aquí el salmista invita a todos los pueblos del mundo a alabar a Dios, reconociendo su justicia imparcial. A eso se refiere con la equidad, ¿cierto? Con su capacidad para guiar correctamente a las naciones. El gozo de las naciones proviene del buen gobierno de Dios, que no muestra favoritismo. Él no, o sea, al malo lo juzga como es malo, ¿cierto? Y le da su paga. Y al que es bueno, le juzga como es bueno, ¿cierto? Y le da el premio de la vida eterna. Bueno, yo digo bueno en el sentido de que fueron obedientes al Señor, le siguieron a Él, le pusieron a Él en primer lugar, lo reconocieron como su Salvador. A esos buenos me refiero, porque sabemos que bueno no hay ninguno, ¿cierto? Pero Dios es el único que actúa con sabiduría y justicia para todos. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien, entonces aquí, hermanos, vamos a ver, estoy abriendo la Biblia, el Salmo 67. Queremos saber tal vez el contexto y voy a aquí poner una Biblia que sea un lenguaje más fácil, ¿no? En este caso, a ver, voy a poner este. Y este salmo, hermanos, ahí está en la pantalla ya, ¿no? Dice así, ¿no? Eh, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Así comienza este salmo.
El salmista dice que Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, pues. Piedad, hermanos, ¿por qué? Nosotros podemos estar pasando diferentes dificultades y esta piedad, ¿no? De Dios, que Él pueda, ¿no? Mm, Bendecirnos de acuerdo a su misericordia, ¿no? Que tenga piedad de nosotros y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que si nosotros, bajo el resplandor del Señor, hermanos, es tan hermoso, tan bello, que indescriptible, si estuviéramos bajo el resplandor de su rostro. Y sobre todo nosotros, por la fe, estamos aquí, hermanos, ¿no? En esta tierra. Pero es un pedido, hermanos, del salmista esto, ¿no? ¿Qué más dice? Para que sea conocido en la tierra tu camino, para que sea conocido en la tierra tu camino. O sea, el plan de Dios, el plan de redención, hermanos, está hablando de este tema, de que sea conocido, pues, ¿no? El camino que Dios tiene, o sea, lo que está haciendo Dios en esta tierra por nosotros. Dice, entre todas las naciones, tu salvación. Entonces está hablando, hermanos, de la salvación, ¿no? De la salvación. Entonces Dios está trabajando y está haciendo ese trabajo. Entonces ahí recién viene el texto para memorizar, ¿no? Todavía dice aquí, te den gracias los pueblos, o te alaben los pueblos, pues no, hermanos, es lo que hemos leído. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está trabajando, hermanos, en nuestra salvación. Oh, Dios dice, todos los pueblos te den gracias o te alaben, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está trabajando por nuestra salvación. Alégrense y canten con júbilo las naciones. Canten con júbilo las naciones. ¿Por qué? Porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. Entonces, en este plan de salvación está el juicio de Dios. No es parcializado, no se parcializa, hermanos, con nadie. Dios es justo, no importa sea quien sea David, sea Adán, sea quien sea, hermanos, sea Lucifer, sea quien sea. Entonces el Señor juzga con justicia, hermanos, con equidad, con equidad. No se parcializa, no se equivoca en su juicio nuestro Dios. Por eso la alabanza a Dios no, porque con justicia juzga, Señor. Y guiarás a las naciones en la tierra también, dice esto, ¿no? Y es lo que está haciendo con la iglesia, ¿no? Está guiando. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Qué interesante, hermanos, que los pueblos, es interesante, ¿no? Desde sus líderes, todos estén encaminados en el camino del Señor y ahí viene la bendición a todo ese pueblo, a todo ese país o nación, ¿no? Bueno, así dice la palabra del Señor, ¿no? La tierra ha dado su fruto, Dios, nuestro Dios, nos bendice. Claro, la bendición de Dios está en esta tierra, pues no. Por ejemplo, el fruto que nosotros consumimos día tras día es una bendición de Dios, pues de igual manera, hermanos, pues el plan de redención, de salvación, hermanos, pues también da sus frutos, ¿no? Hay muchas personas que se están volviendo a Dios. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Claro. El temor es el respeto, hermanos, la reverencia, ¿no? De amor, ¿no? El respeto por el amor que se tiene, ¿no? De un Dios que nos ama, ¿no? Desinteresadamente y que es justo también que juzga con justicia, ¿no? Todo comportamiento. Bueno, ahí está el Salmo 67, solamente tiene 7 versículos, hermanos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, comenten también. Bueno, ahí está el texto bíblico que en esta versión dice, Dios, alábente los pueblos, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones. ¿Por qué? Porque juzgarás a los pueblos con equidad. O sea, el plan de redención, hermanos, es ese, ¿no? Que Dios juzga con equidad. A los que se arrepientan, a los que se acercan a Dios, Dios provee, ¿no?
su sangre que derramó en la cruz para justificar, para redimir, para salvar. Eso es justo, hermanos. Pero el que no quiere también la salvación, no quiere acercarse a Dios, quiere seguir en su vida así, no, no quiere la salvación, entonces juzgará también con equidad. Así como ha elegido eso, eso recibirá. ¿No? Y también porque Dios en esta tierra está guiando, ¿no? Por eso, hermanos, alegría y gozo en las naciones. Bueno, vamos a ver entonces, hermanos, los comentarios. Si alguien quiere participar, que no, Hermano, yo quería hacer un comentario. La sí, hermano. justicia, por lo general, se hace cuando, o sea, se ejemplifica con una imagen, se pone una balanza, una balanza que está sopesada bien de un lado y del otro. Entonces, o sea, claramente representa la justicia. La justicia es equitativa, no es para un lado más y para el otro menos, eh, es equitativa para ambos lados. Sí, pues, sí, sí. Bueno, gracias, hermana, por su participación. Un poquito que se está entrecortando lo que estábamos escuchando, hermano. Voy a leer, hermanos, lo que dice el folleto de la escuela sabática. Esta es una introducción, hermanos, del tema que Bueno, vamos a justo tratar en esta semana. Sí, hermano Marcelino, participe. antes que entre la lección, quisiera hacer un comentario sobre la lección del inicio de esta semana nueva. Buenos días primeramente con todos. Este, hay una, mm, podríamos decir, una profecía respecto a ello. Con la experiencia de la reina Esther, el pueblo israelita que estaban condenados para morir todos, porque Amán se había levantado contra el pueblo de Dios, porque quería que se le rindiera pleitesía, honor, y que toda persona que se acerque a él tenía que rendirle este, prácticamente adoración. Y el que no lo hacía, pues venía la muerte. Y viene alguien en favor del pueblo de Dios, como dice Daniel, ¿no? En aquellos tiempos, Miguel estará de parte de tu pueblo, él lo salvará. Y Esther hace la función de Miguel. Y el rey, en este caso, manda llamar a Esther, dice, ¿por qué es lo que deseas? Y manda hacer una fiesta. Y, y allí se revisan ahí viene el juicio, ¿no? Se revisan los registros anotados en los libros de aquella nación. Y para el pueblo de Dios, en este caso, Asuero, ¿no? Asuero, no, es el rey. El tío de Esther, me olvidé su nombre. eh, Algo se hizo para aquella persona que hizo el bien para el rey. No, nada. Entonces viene el juicio y el rey manda a ponerse ¿cómo se llama? Su anillo de oro en su caballo con ropas espléndidas, pero antes de entrar al rey, Esther se viste de gala, ropas limpias, idénticamente también cuando Jesús se pone su ropas de sumo sacerdote para el juicio. Hay un paralelo con lo que Jesús hace en el último tiempo, con lo que estaba haciendo Esther y para salvar al pueblo israelita. Ahora, aplicación para nuestro tiempo. Hay un juicio. Cristo, el Señor, es en este momento nuestro abogado.
y pronto él mismo será el juez. Pero nosotros que tenemos que entrar al juicio, ojalá que entráramos al juicio porque Cristo es nuestro abogado y él jamás perdió un caso, nunca perdió un caso. ¿Y cuando entramos al juicio? Cuando nosotros aceptamos voluntariamente que como nuestro Salvador y único Salvador, suficiente, entonces nuestros nombres son registrados en los libros de los cielos y entramos al juicio y Cristo nos defiende. Cuando nosotros aceptamos voluntariamente y públicamente que Él es nuestro suficiente Salvador. Entonces, si ejemplo podemos poner, digamos, tienes tu vecino, te quitó la mitad de tu terreno, tu casa también lo habitó él, te has quejado, nunca te han hecho caso, pero viene el día en que el rey de la tierra va a hacer justo juicio. ¿Quién tiene que estar alegre? ¿Tú o el que te usurpó tu casa y se nosotros tenemos que estar alegres? Por lo tanto, cuando alguien habla del pueblo de Dios que va a haber un juicio, deberíamos alegrarnos por ese día y estar en constante vigilia y como en el tiempo de el pueblo israelita, el día de expiación, estaban ayunando, estaban todos limpios presentándose delante de Dios y de pie. En ese tiempo estamos, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Participen, hermanos. Sí, pues, hermanos, así como comenta nuestro hermano Marcelino, Dios es equitativo, como hemos leído, ¿no? Ahí dice en la Biblia, ¿no? ¿Por qué van a alegrarse, gozarse? Porque Dios juzga con equidad, hermanos. No se va a un lado Dios, no se parcializa con nadie. Fíjense nomás que un hijo que tenía Dios, un hijo amado, digamos, ¿no? Que era según su corazón David, hermanos, desde niño estaba con David, David con Dios, ¿no? Este hijo de Dios cometió, pues, o cayó, pues, en una tentación, hermanos, ¿no? Se descuidó y cayó en adulterio y llegó a matar al esposo, ¿no? De Betsabé, de esta mujer. Y, hermanos, entonces uno piensa, pues, ¿y dónde está la equidad ahí, no? ¿Cómo ha juzgado Dios este problema? ¿No? ¿Cómo? Entonces, cuando uno lee la Biblia, ahí mismo te das cuenta que el juicio de Dios es equitativo. No es que así por así nada más Dios ha perdonado en su pecado de, de David. Claro, la salvación es gratuita, ¿no es cierto? El perdón que da Dios es gratuito, pero las consecuencias del error que cometió tuvo que pagar pues David, hermanos. Mujeres que tenía han sido violadas, hermanos, en la azotea. Eso es lo que Dios ha hecho. Tú lo has hecho en secreto, dice, no, has cometido adulterio en secreto para que nadie se dé cuenta. Pero lo que yo voy a hacer es que tus mujeres van a ser violadas en la azotea, para la vista de toda la población, hermanos. Sus hijos se han levantado en contra de su padre, le han hecho guerra, se han matado los hijos, un hijo violó a su hermana y así. Hermanos, Dios juzga con equidad, no se parcializa, no porque era su hijo, no, David, ya dejó nomás así las cosas, no. Si nosotros hacemos daño a alguien siendo hijos de Dios, hermanos, Dios nos va a hacer ver realmente que eso no se debe hacer y lo vamos a sufrir las consecuencias de lo que hemos hecho maldad. Lo vamos a pagar en esta tierra, ¿no? Nos va a perdonar, sí, Dios, pero no se queda así las cosas malas que siendo hijos de Dios podemos estar haciendo maldad de repente y después nos arrepentimos, pero eso no va a quedar así. Dios juzga con equidad, ¿no? Eso es importante entender, eso es lo que está explicando también nuestro hermano Marcelino respecto a Esther, a Amán, el primer ministro de ese reinado, ¿no? De Asuero.
y ahí pues Mardoqueo, el tío, ¿no? Entonces ahí se ve, ¿no? Que Amán, que el primer ministro, que era, se creía como Dios, querían que se arrodillen delante de la gente, y justo el tío de Esther no quería arrodillarse, pues porque hay que arrodillarse ante Dios nada más, y lo odiaba y construyó pues ¿cómo le llaman esto? Orca. Una horca, ¿no? O sea, para ahorcarlo, construyó eso, ¿no? Porque él le iba a matar. Pero gracias a Esther y a los libros donde estaba escrito lo que este tío de Esther, Mardoqueo, había hecho un bien para el rey Asuero, ¿no? Porque él descubrió que querían asesinarlo y nunca le habían dicho ni siquiera gracias. Y en los libros estaban escritos eso y descubrieron eso, ¿no? Entonces este hombre pues ha hecho bien y nadie le ha dicho, pero este hombre, porque Esther ya hizo ver que Amán era pues un hombre malo y quería matarlo, ¿no? Y entonces pues el juicio viene y a esa horca que construyó, ahí ese Amán, ese primer ministro, ahí fue sentenciado. A él lo han ahorcado y no al que pensaban que era. Eso es lo que hace Dios, hermanos. De repente uno puede estar pensando, no, no a nadie va a quedar así nada más esto, ¿no? No, Dios juzga, hermanos, juzga las cosas, sobre todo respecto a los hijos de Dios. Juzga, hermanos. Y va a haber otro juicio también al final, y así es, hermanos. Entonces, por eso dice aquí, hermanos, la Biblia, no dice el Salmo, ¿no es cierto, hermanos? Dice, alégrense y gócense las naciones. ¿Por qué? Porque juzgarás, el Señor juzga, ¿no? Juzgarás a los pueblos con equidad, equidad, y guiarás a las naciones de la tierra, hermanos. ¿Es así? Bueno, ahí está la alegría, el gozo que tenemos un Dios que es justo y que también es misericordioso cuando uno se arrepiente, perdón. Por eso nosotros debemos ser humildes, atentos, volvernos a Dios. Tenemos dentro de nuestra naturaleza tal vez tendencias a hacer el mal, pero hay que rogar a Dios que Dios transforme nuestra vida y no cometamos errores. Porque en esta lección vamos a ver respecto a la conducta, a las emociones, a la forma como respondemos, ¿no? A, a las influencias internas y a las influencias externas que nos vienen, hermanos. De repente alguien nos provoca, nos ofende, nos insulta, no sé, cómo reaccionamos frente a eso. Son pruebas que tenemos que pasar. Si reaccionamos mal, nos peleamos así de igual manera, no sé. Pero, hermanos, tiene su consecuencia, ¿no? Por más hijo de Dios que seamos, por más que nos arrepintamos, tiene su consecuencia también, ¿no? Dios nos está guiando, enseñando que eso no se debe hacer, ¿no? Y así tantas cosas. Y así vamos aprendiendo, hermanos, y va puliendo nuestro carácter Dios para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo para vivir eternamente. Bueno, participen, pregunten, hermanos. Vamos a leer entonces ahora sí lo que dice la lección de escuelas, la introducción, ¿no? Dice, hermanos, aquí, al pensar, hermanos, en los acontecimientos finales, ¿no? Ya estamos pues en el tiempo del fin, ¿no, hermanos? Y estamos pensando en los acontecimientos finales, hermanos. ¿Qué cosa es lo que viene ahora, hermanos? Tendemos pues a centrarnos, hermanos, ¿en qué? En las bestias, ¿no? Y los poderes descritos en Apocalipsis. Estamos viendo justamente ese tema también, que tienen sin duda, pues, hermanos, un papel importantísimo. De lo contrario, hermanos, Dios no lo habría incluido, pues, en la Biblia para que entendiéramos qué representan, hermanos. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis 1:3, hermanos, ¿qué dice? Ahí dice la Biblia en Apocalipsis, en el primer capítulo, verso 3, bienaventurado, o sea, feliz, dichoso. ¿Quién? El que lee justamente, ¿qué cosa? El que lee las profecías, este libro del Apocalipsis, Daniel también, y Salmos que estamos estudiando, hermanos, también hay profecías. Entonces eres dichoso, eres feliz, somos dichosos y felices si leemos, si escuchamos, dice, felices los que leen, los que escuchan, los que oyen,
las palabras de esta profecía, dice. Y no solamente eso, sino guardan, o sea, lo guardan en su corazón, en su mente, o sea, lo llevan a la práctica, los consejos también de prevención y tantas cosas, ¿no? Guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, hermano. Cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que las profecías, hermanos, lo que estudiamos de las veces, todo tiene su importancia, hermanos. Por algo nos ha avisado Dios. Y somos felices si estamos leyendo, escuchando y guardando también. Pero ahora en esta semana, hermanos, vamos a ir más allá de estos temas. Sin embargo, dice, la profecía también trata temas clave, hermanos. Otros temas también trata, pues, relacionados, por ejemplo, con el pecado. Entonces vamos a tratar de ese tema, hermanos, ahora del pecado. ¿Por qué surge el pecado, hermanos? ¿Por qué un ser humano peca? ¿Por qué yo tendría que pecar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a profundizar eso. ¿Por qué uno peca? O por qué uno no peca también, ¿no es cierto? Vamos a estudiar también el tema del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Sufrimos. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Ah? ¿Por qué uno sufre? ¿Por qué uno no sufre también? Vamos a tratar el tema del juicio. ¿Cómo es esto del juicio, hermanos? Vamos a estudiar también la lucha entre el bien y el mal. Vamos a estudiar el tema de la justicia, ¿no? De la injusticia. ¿Por qué unos hacen justicia y otros hacen injusticia, ¿no? ¿Por qué? Vamos a estudiar también este tema de la persecución y mucho más, hermanos. Vamos a estudiar, dice ahora, esos temas, ¿no? Los salmos, hermanos, también tratan pues estos temas con gran profundidad y exploran las emociones humanas. Entonces, ahí está, hermanos, las emociones humanas. No sé si han escuchado esta palabra de emociones. ¿Qué son esas emociones humanas? Hoy en día están, incluso el librito que estamos regalando, hermanos, ojalá hubiésemos leído. Yo he leído el primer capítulo, no nada más, y está hablando justamente de estas emociones, hermanos. Parece que nuestros problemas de salud, incluso, hermanos, nuestros problemas no mentales y todo, hermanos, está en función a las emociones que hoy en día tenemos los seres humanos. Nuestras emociones nos pueden también traicionar, hermanos, dice. Nuestras emociones. A veces nos imaginamos cosas que ni siquiera son reales y eso genera que en nuestro cuerpo hay glándulas que generan, pues, no ciertas sustancias, ¿no? Y esas sustancias a veces nos puede hasta crear el cáncer, enfermedades del hígado, de todo el cuerpo, ¿no? Porque nuestra mente es así tan poderosa, hermanos, y que imaginamos cosas que ni siquiera son de repente ciertas, pero solamente nos imaginamos, y eso hace de que nuestro cuerpo actúe, pues, ¿no? De una forma equivocada y nos hacemos daño. Por eso el equilibrio emocional es muy importante, hermanos. Entonces, vamos a tratar justamente de este tema, hermanos, ¿no? De las emociones humanas, ¿no? Como dice aquí, hermanos, desde el oscuro abatimiento hasta la alegría desbordante, ¿no? Porque una persona se abate, ¿no? Ahí vemos a David abatido completamente, ¿no? Como caído en el fondo del pozo, así dice en uno de los salmos, hermanos. Y también la alegría desbordante, ¿no? Que llega a uno a tener, ¿no? Felicidad. Recuerden que David por un cierto momento hasta se ha puesto a bailar, hermanos, en la calle, ¿no? Delante del trono de Dios, de alegría, hermanos, ¿no? De alegría, ¿no? Feliz, ¿no? Porque no estaba ahí en una alegría del mundo, sino para Dios, hermanos, feliz, ¿no? Como un niño salta de alegría, así. Entonces, todas esas emociones, ¿no, hermanos? Vemos allí a Israel preparándose también, por ejemplo, para la batalla contra las fuerzas de las tinieblas. Porque estamos pues en un conflicto, hermanos, y uno tiene que estar preparado, ¿no? Para luchar.
y tenemos que salir en el día, por ejemplo, hoy, claro, es un día especial, sábado, estamos felices porque con alegría nos vamos pues, a la iglesia, descansando, dejando todas las actividades ante la presencia del Señor. Y a pesar que sábado también el enemigo siempre va a estar tratando de poner dificultades, esa es una lucha permanente, hermanos, ¿no? Entonces el pueblo de Dios nos estamos preparando en esta mañana para salir airosos, vencedores en esta batalla, ¿no? Contra las fuerzas de las tinieblas. No es contra la carne, contra las personas nuestra lucha, sino contra seres espirituales, contra el mismo Satanás, hermanos, que es el ángel caído, ¿no? Que él está presto ya, dice, "Ah, ahora voy a hacerlo caer", estará diciendo, está planificando, está poniendo sus trampas por acá y por allá, pero gracias a Dios con su palabra del Señor estamos, nos estamos preparando, ¿no? Para salir adelante siempre. Leemos acerca de personas que luchan, por ejemplo, con la pregunta, hermanos, uno se pregunta y dice, ¿por qué Dios no se enfrenta al mal de forma más directa e inmediata? De repente alguien se pregunta, ¿por qué Dios ya en un instante ya lo termina este Satanás que desaparezca de una vez? Pues uno puede pensar así, ¿no? Inmediatamente ya. eh, entonces uno puede pensar así, ¿no? Una pregunta que sin duda de repente todos nos hemos hecho alguna vez. Entonces, hermanos, aquí nos dice, se nos dirige al santuario en busca de respuestas. Entonces, queremos respuestas a nuestras preguntas y la Biblia y los salmos nos dirigen, hermanos, ¿a dónde? Al santuario. Ese santuario terrenal que era una copia del santuario celestial. Ahora estamos con el santuario celestial donde está nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús. Entonces ahí encontramos la respuesta a todas nuestras preguntas, hermanos. ¿Por qué una cosa? ¿Por qué otro? ¿Por qué esa pregunta que se decía inmediatamente no lo extermina Satanás? ¿Por qué? Eso hemos estudiado también, ¿no? En otros trimestres, me parece. ¿Por qué? Entonces sabemos, ¿no? El por qué, ¿no? Dios no actúa de esa manera, ¿no? Y Bueno, también, justo, sí, sí, hermano, participe. solamente un poquito subrayar esa partecita. David se quejaba también, Job decía, ¿por qué yo hago la voluntad de mi Dios, todo se me vino encima? Mis hijos han muerto, mis ganados han sido quemados con fuego, mi casa cayó, todo. Hasta mi esposa me dejó. ¿Por qué? ¿Qué pasó conmigo? Pero los malos que nunca ni siquiera adoran a Dios, les va todo bien, espléndidos. Nada les pasa, nada les sucede. Pero Dios le dice, mira el santuario. Y en el santuario, ¿qué ve Job? ¿Qué ve David? Ah, el día de la expiación venía el sumo sacerdote, había el juicio y Dios perdonaba a su pueblo y todo lo que el diablo había hecho malo, Azazel cargaba todo. Al final, Azazel era llevado al desierto, moría y en el tiempo del fin, el que causó todos nuestros dolores va a tener que ser echado al lago de fuego. Entonces los que con él hacían todo tipo de cosas, meneaban la cabeza contra nosotros, van a ser polvo. Entonces cuando vio eso, eso era el fin. Continuaba feliz. Pablo decía, no, todas las cosas me son por pérdida, me gozo en el sufrimiento por amor de mi Señor que murió por mí. Eso es lo que vio en el santuario. Muy bien, hermano. Sí, pues las respuestas a nuestras preguntas lo encontramos allí. Por eso dice el salmista, ¿no? Que estaba pensando de que por qué yo tanto, ¿no? Cuidado, esfuerzo, desde temprano en comunión con Dios, obedeciendo los mandamientos, haciendo todo lo que dices, pero
pero estoy pasando más pruebas, pero estoy mirando a la gente ahí, miente, roba, y feliz, contento, coma lo que quiere, está en sus fiestas, bailando. ¿Dónde está la diferencia? Eso uno se pregunta, sino, ¿dónde está que Dios está conmigo? ¿No? Yo estoy pasando pruebas por aquí. Entonces, casi, casi caigo, dice, ¿no? El salmista, pero cuando fui al santuario en el templo, entendí, Dios me hizo entender, dice, ¿no? De que el final de estas personas, ¿cuál era el final? Terrible, ¿no? La perdición. Entonces entendí realmente, ¿no? En qué acaba la vida de cada ser humano, ¿no? Entonces, por eso él se alegra, se goza, ¿no? De confiar en Dios. Bueno, continuando, hermanos, aquí nos dice, se nos dirige al santuario en busca de respuestas y también se apela repetidamente, hermanos, a la condición de Dios como creador. Claro, nuestro Dios es el creador y sabe Él lo que hace, hermanos. Y Él nos hace entender también por qué hace una y otra cosa, hermanos, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta, dice, ¿no son estas cuestiones y preguntas las mismas con las que también nosotros luchamos en nuestro contexto actual? ¿No? Claro, uno se pregunta y se hacen preguntas, hermanos. Gracias a Dios que nosotros estamos estudiando la palabra de Dios y tenemos respuestas, hermanos, ¿no? Para todo el comportamiento del ser humano, incluso para nuestro propio comportamiento. Tal vez todavía hay cosas en las cuales no entendemos el por qué, pero, hermanos, Dios quiere que entendamos. Por ejemplo, Job, él era un buen hijo de Dios, hermanos, así como David, ¿no? Y de acuerdo a lo que Dios veía, veía a Job, a su hijo, como íntegro en todo, perfecto lo veía, ¿no? Haciendo el bien, sirviéndole a Dios. Así dice Dios de Job, hermanos. Pero, hermanos, el Dios que tenemos, nuestro Creador, Él quiere que hacerse conocer, pues, con sus hijos, ¿no? Y, hermanos, en realidad, por más que Job era considerado así por Dios, él era todavía ignorante, hermanos, no conocía realmente a Dios. ¿Por qué? Porque cuando pasó las pruebas, hermanos, Dios permitió, ¿no? Esas pruebas, ¿no? El enemigo es el que le quitó a los hijos, destruyó todas las cosas. Dios le dio permiso, ¿no? Y Dios da permiso, ¿no? Esos son los exámenes que tenemos que pasar, ¿no? Para demostrar que realmente creemos en el Señor. Y Job llegó a un punto donde él discutía, ¿no? Y decía, yo quiero hablar cara a cara con Dios, pero ¿por qué estas cosas me están pasando a mí? No, yo estoy haciendo las cosas bien y no, me parece que eso, no me parece correcto, decía él, ¿no? Bueno, el asunto es que Dios se presenta, hermanos, y cuando se presenta ante Job y le dice, a ver, Job, tú que sabes más que yo, dime, a ver, ¿cómo he hecho esto, aquello? Recién cuando vio a Dios, Job, hermanos, ahí él se arrepiente, o sea, no sé cómo, se avergüenza, pues, hermanos, porque, o sea, realmente, Señor, no te conocía realmente, o sea, de oídas nada más te había conocido yo. Ahora recién, Señor, te conozco como debe ser. Entonces, Dios quiere que le conozcamos, hermanos. ¿Quién es nuestro Dios? A veces podemos estar pensando equivocadamente, hermanos, ¿no? Pero, hermanos, hay que persistir, hay que confiar en Dios y todo, y Dios se está mostrando, hermanos, y estamos entendiendo, ¿no? ¿Quién es nuestro Dios? Que es justo y que también es misericordioso, hermano, que juzga las cosas con equidad en nuestras vidas, eso es lo que vemos, y también en las vidas de los demás. Dios respeta el libre albedrío y todo ello, ¿no, hermano? Y por eso alegrémonos, gocémonos, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es justo, pues juzga con equidad, como hemos leído, ¿no, hermanos? Acá nos dice, hermanos, por eso dice aquí, frente a esta pregunta, ¿no? No son estas cuestiones y preguntas las mismas con las que también nosotros luchamos en nuestro contexto actual. Cada uno individualmente está así, hermanos, luchando. No nos contentamos con lo que otros te dicen, con la experiencia de otros.
sino nosotros mismos queremos, pues, ¿no? Y Dios quiere que lo conozcamos a Él, pero lo vamos a conocer en la marcha, en la perseverancia, en la paciencia, en la fe que tengamos en Él, pues, en seguir ese camino, ¿no? Por eso seguiremos estudiando y aprendiendo acerca de estas verdades cruciales contenidas en los Salmos. Esa es nuestra lección de escuela sabática para la introducción, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, hermanos? Vamos a estudiar de ese tema. Hay unos cuantos minutos todavía, hermanos. Aquí hay un comentario de Espíritu de Profecía. Dice así, hermanos. El Salvador sabía que ningún argumento, hermanos, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones. Eso, hermanos, miren, lo que está diciendo aquí. Ningún argumento, hermanos, nosotros podemos argumentar, a esto estamos hablando, ¿no? Incluso con los mismos hermanos o con otras personas también. Y a veces nos rascamos la cabeza y decimos, ¿qué pasa? Pero si estoy diciendo las cosas claras, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y está bien claro para mí y esto, ¿no? Aquí está la vida eterna, aquí está la muerte eterna. Le estoy diciendo, y no entiende qué pasa. Y está eligiendo siempre, hermano. No toma la decisión, no quiere entregarse. ¿Qué pasa? Entonces, a veces, eso es lo que está diciendo el comentario. El Salvador sabía eso, hermanos, que ningún argumento que nosotros argumentemos, por lógico que fuera, ¿no? Podría pues ablandar los corazones duros, los corazones duros. Es lo que pasa, pues, ¿no, hermano? O traspasar la costra de la mundanalidad, o sea, los hábitos que uno adquiere, es que está del mundo, ¿no? Se ha metido en el mundo. O sea, las noticias que dicen por acá, por allá, que el hombre es así, que es más sabio que Dios, dicen, ¿no? La gente, ¿no? Está metido de eso y ya no cree en Dios. Entonces, ahí está el egoísmo también, hermanos, ¿no? Es como una costra, ¿no? Que no puede salir, así como el callo también, hermanos, no sale. Entonces, así está encalcido. Entonces, el ser humano, el corazón del hombre está así. Sabía que los discípulos habrían de recibir, pues, la dotación celestial. El evangelio sería eficaz solo, hermanos, eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, ahí vemos, pues lo que nos está diciendo este comentario es que para que tengamos éxito, hermanos, en nuestra predicación, tenemos que tener esa experiencia, ¿no? Con Dios, de que realmente nosotros entendemos, sabemos quién es Dios, que Dios es todopoderoso y no dudamos y con certeza le decimos, mira, Dios, ¿qué problema tienes? Él te va a ayudar, ¿no? Entonces, es Dios el médico de los médicos, juez de los jueces, todopoderoso, ¿no? Dios es el que nos da también, pues, entonces, o sea, uno cuando lo vive, así como Jonás, por ejemplo, él conocía a Dios y decía, bueno, ustedes son unos terribles pecadores, van a morir aquí, Dios los va a juzgar 40 días, de aquí 40 días, todos ustedes van a estar muertos, van a morir, van a ser, así les predicaba pues Jonás, de aquí a 40 días ya son muertos todos, ¿no? Van a estar condenados. Hermanos, eso lo decía con toda certeza porque él conocía a Dios, no lo está diciendo porque está leyendo nada más algo, no, él sabía quién es Dios. Y lo que Dios dice, eso se cumpliría. Pero claro, dentro de él sabía también que si ese pueblo se arrepentía, y como Dios es misericordioso, podía perdonarlos. Él quería que no se arrepientan, ¿no? Que mueran, pues, porque eran malos. Humanamente él pensaba así. Hermanos, pero predicó con ese convencimiento, no solamente convencimiento, sino de la experiencia que él tenía. Y para su mala suerte de Jonás se arrepintió toda la gente, hermanos. Miren, se convirtió el 100%. En una predicación, hermanos, que se hace a una población, a una nación, Nínive, pues era una nación así como
digamos, Estados Unidos, digamos, una ciudad importantísima. Y todos, sin excepción, se arrepienten, hermanos, se convierten, ayunan tres días, no toman ni siquiera agua, ni los animalitos, desde el rey hasta el último persona. Entonces, ahí está el éxito, pues, hermanos, de la predicación. Entonces, ¿quién está predicando? Una persona que conoce. Por ejemplo, la samaritana que hemos visto. La samaritana también era una mujer, ¿no? Que vivía mal, pero se encontró con Jesús y tuvo esa experiencia, hermanos, y le brindó el agua de vida. Y esta mujer con todo el poder, que era una mujer que tenía vergüenza, claro, por su vida tenía vergüenza. ¿A qué va a predicar? Pero cuando se encontró con Jesús y Jesús le brindó ese agua de vida, ella predicó a toda la población, a su pueblo lo trajo ante Jesús y todos se convirtieron, hermanos. Ahí está el éxito, hermanos, ¿no? El éxito. Entonces, lo que nos está comentando aquí, que el evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. La obra encomendada a los discípulos, hermanos, requería pues gran eficiencia, ¿no? Porque la corriente del mal que fluía contra ellos era profunda y fuerte. ¿Ah? Así que, hermanos, sí, pues, hermanos, es interesante, bueno, un testimonio, hay en un grupo, pues, llegó un hermano, pues, no, hay un hermano aquí en donde estoy en Andahuaylas, vino a predicar, pues hermanos. La primera predicación que está haciendo ya en estas Semanas Santas, ya hizo un llamado, pues hermanos, casi el 100%, pues hermanos, ya. La primera, recién está empezando a predicar y ya está haciendo un llamado, todos ya están queriendo entregar. Pero lo dice con una contundencia, con una experiencia que él tiene, pues, con Dios, ¿no? Y ahí, pues, eh, y uno, al ver realmente, pues, esa certeza, ¿no? Entonces la gente toma su decisión, pues, y así se han entregado, se han bautizado. Bueno, eso es lo que nos está diciendo, hermanos, aquí. Estaba al frente de las fuerzas de las tinieblas, hermanos, un caudillo vigilante. Entonces, ¿quién dirige, hermanos, a las fuerzas de las tinieblas? Un caudillo vigilante y resuelto. Y los seguidores de Cristo podrían batallar por el bien solo mediante la ayuda que Dios por su espíritu les diera, pues, ¿no, hermanos? Entonces, en la parte contraria, hermanos, Satanás, el diablo, es pues el que dirige, ¿no? A la gente que lo convence también con engaños, como engañó a Eva, pues, hermanos. Y la gente le cree, pues, al enemigo, ¿no? Y entonces ellos son los que se endurecen, pues, hermanos, ¿no? Se aferran a esas ideas engañosas, ¿no? Entonces, es la lucha así, hermanos, ¿no? Y solo podemos vencer al enemigo con el Espíritu de Dios. Eso es lo que con la ayuda de Dios, no por nosotros. Solitos no podríamos hacer nada. Ahora el ojo del Salvador penetra lo futuro, hermanos. Contempla los campos más amplios en los cuales, después de su muerte, los discípulos van a ser pues sus testigos. Así que, hermanos, Dios, el Señor ha visto ya el futuro. Por eso la profecía, hermanos. Y sabe qué es lo que tenemos que enfrentar. Y por eso necesitamos la guía de Él, de su Espíritu. Su mirada profética abarca lo que experimentarán sus siervos a través de todos los siglos hasta que vuelvan por segunda vez. O hasta que vuelva el Señor Jesús por segunda vez. Así que, hermanos, ha visto todo el Señor, ve pues todo el futuro, hermanos, ¿no? Por eso está la profecía, paso por paso, y todo se está cumpliendo al pie de la letra, pues, hermanos. Mientras a sus seguidores, dice aquí, mientras a sus seguidores los conflictos que tendrán que arrostrar, revela el carácter, el plan de la batalla. Disculpe. Dice ahí, revela pues el carácter y el plan de la batalla. O sea, el Señor nos está capacitando pues día tras día, hermanos, ¿no? Para esta batalla. Les presenta los peligros que deberán afrontar, la abnegación que necesitarán,
¿no? Estamos viendo, hermanos, que cómo de preparados debemos estar. Tenemos que conocer. Hay otros pasajes donde dice, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento, así que hay que tener conocimiento y hay que estar preparados y hay que entrar en la práctica de todo lo que estudiamos, ¿no? Desea que cuenten el costo a fin de no ser sorprendidos inadvertidamente por el enemigo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que saber el costo. Por eso el Señor dijo claramente, no, si tú quieres ser mi discípulo, no tienes que mirar para atrás. Si tú vas a mirar para atrás, no sirves para mi discípulo. O sea, nos dice el costo, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros somos también como las ovejitas, como van al matadero, así como Jesús fue al matadero. Los cristianos somos así. Tenemos que saber eso, que tenemos que afrontar pruebas, dificultades, ¿no? Tenemos que ser como una ofrenda para Dios. Eso es ser un cristiano, ¿no? Eso nos lo ha dicho claramente, ¿no? Ahora, si tú vas a estar amando más a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu hermano, no sé, no puedes ser mi discípulo, ¿no? Así dice el Señor clara, o sea, nos advierte, ¿no? Para que después no nos sorprenda, ¿no? Las pruebas. Dice aquí, su lucha no había de reñirse contra la carne y la sangre, sino contra quién la lucha, hermanos, contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Así que son espíritus, ángeles caídos, hermanos, seres espirituales dirigidos por Satanás, los que contra los cuales estamos luchando, hermanos, no son contra personas. Las personas simplemente eh, como diría, instrumentos que utiliza el enemigo, o bien la gente se puede unir al pueblo de Dios. Las personas podemos ser usados por el Espíritu de Dios en esta lucha, hermanos, para vencerlos, ¿no? Abraham dice de contender con las fuerzas sobrenaturales, hermanos. Esto está en Efesios 6:12, ¿no? Y nos dice que Abraham tenemos que contender pues con estas fuerzas sobrenaturales, hermanos. Pero se les asegura, hermanos, nos asegura una ayuda sobrenatural. Así es, hermanos. Yo no sé si tú te has enfrentado directamente con Satanás, hermano. No sé si alguien quiere contar su testimonio, hermanos, ¿no? Pero el enemigo no se muestra así directamente. Él, así como lo que él es, no se muestra, hermano. Siempre utiliza instrumentos que no se hace notar, pues, que él existe, ¿no? Pues la gente se ríe, hace dibujos con cuernos, con trinces. No, hermanos, él es cierto, es un ángel hermosísimo, ¿no? Era inteligente, era sabio, pero como se apartó de Dios, ahora es terrible, es asesino, es mentiroso, hermanos, ¿no? Engaña a todo el mundo. Bueno, hermanos, entonces, todos los seres celestiales, dice, están en este ejército, pues, o sea, nos están acompañando ángeles, hermanos, en esta lucha. No estamos solitos tampoco. Y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, hermanos, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla. Así que estamos bajo la dirección de nuestro Señor, hermanos. Nuestras flaquezas, hermanos, pueden ser muchas, ¿sí? Y graves nuestros pecados y errores, hermanos. Pero la gracia de Dios es para todos los que contritos la pidan. Entonces nosotros nos postramos ante Dios y decimos, bueno, soy un pecador, como decía Isaías, Señor, pues, ¿cómo voy a salir? Entonces el Señor dice, ya, te perdono, te limpio, como le dijo a Isaías, ahora sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Entonces nos da la fuerza, ¿no? Del Espíritu Santo y no tenemos miedo de predicar, pues, hermano. El poder de la omnipotencia está listo, hermanos. El poder de la omnipotencia, Dios es omnipotente, todo su poder, hermanos, está listo, listo para obrar en favor de los que confían en Dios, hermanos. Confiando en Dios, vayamos adelante, hermanos. Todo el poder de Dios está dispuesto, hermanos. Dios nos somete a pruebas para que nos acerquemos a Él. Las pruebas son los que nos acercan, pues, hermanos, a Dios.
¿no? Si no hubiera pruebas, seguramente nos apartaríamos de Dios. El salmista dice, muchas son las aflicciones del justo, muchas las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Pero el Señor nos libra de todas las aflicciones, hermanos. David fue pues un hombre representativo. ¿Qué cosa no ha pasado a David, hermanos? Era perseguido por el rey Saúl injustamente y él escapándose, ¿no? Como un animalito que la gente, todos quieren matarlo, pues todo un ejército quería matarlo. Y él cómo se escapaba, pasaba aflicciones, hermanos. Eso pasó, experimentó David. Uno podría decir, pero si David amaba, obedecía, creía en Dios, pero ¿por qué ha tenido que pasar cosas? Es así, hermanos, ¿no? La fe se fortalece en medio de todas esas pruebas, esas aflicciones, pero Dios lo libró de todas esas aflicciones a David y llegó a ser, lo puso Dios como rey de su pueblo, ¿no? Por eso dice, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas, nos libra de todas. David fue un hombre representativo. Su historia resulta de interés para todas las almas que luchan pues por las victorias eternas, hermanos. Ahí están los salmos, por ejemplo, el Salmo 51, ¿no? A pesar que erró, pero pidió, clamó a Dios, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Dos poderes lucharon por el dominio de su vida, hermanos. La incredulidad reunió sus fuerzas y procuró eclipsar la luz que brillaba sobre él desde el trono de Dios. Ese es un problema, hermanos, a veces, ¿no? Cuando uno tiene autoridad en el trono, justo cayó, pues justamente porque estaba como rey y pensaba ya que como rey, ¿quién le iba a juzgar? ¿Quién le iba a perseguir? ¿Quién le iba a decir por qué haces esto, aquello? Y así estaba escondiendo su pecado de adulterio, hermanos. Pero Dios es el que está viendo. Y a través del profeta Natán le hizo dar cuenta que él estaba en pecado. Y él dijo, pues soy un hombre muerto. Merezco morir, Señor. Así que Dios tuvo misericordia y le perdonó. Día tras día la batalla se desarrolló pues en su corazón, hermanos de David. Y Satanás, ¿no? Se opuso a cada avance de las fuerzas de la justicia, hermanos. Así, Satanás se oponía, pues, no usando instrumentos humanos. David comprendió lo que significaba luchar contra los principados y las potestades, contra los gobernantes o los gobernadores de las tinieblas de este siglo. A veces parecía que el enemigo debía obtener la victoria, parecía, ¿no? Que el enemigo iba a vencer. Pero al final la fe venció, hermanos, y David se regocijó en el poder salvador de Jehová, hermanos. Bueno, son los comentarios del espíritu de profecía, hermanos. Vamos a despedirnos, hermanos, si no hay más participación. Voy a pedir a algún hermano o hermana que tenga el deseo de orar y agradecer a Dios por su palabra. Bien, hermanos, si no están con la posibilidad de repente de orar, voy a orar. Querido Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, estamos muy agradecidos por tu palabra. Día tras día, Señor, tú nos estás capacitando. Te estamos conociendo más y más de acuerdo a tu palabra, Señor, quién eres, cuán justo eres, cuán equitativo, misericordioso, Señor. Y es tan, diríamos, Señor, pues de mucha alegría, Señor, que nos hayas elegido, llamado para llevar tu evangelio, Padre Santo, aunque nosotros podemos vernos personas deficientes, pero tú nos utilizas, Señor, nos capacitas, Señor, para hablar, a pesar de que estemos pasando pruebas. Señor, ahí estamos. Con tu poder seguimos adelante, Señor, hasta el último día que nos des vida, aunque nos das vida eterna, Señor. Si descansamos, descansaremos para que nos despiertes cuando vengas por segunda vez. Bendito Padre, gracias por tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe también para, Señor, pues a los que nos rodean, nuestros familiares, amigos, vecinos, colegas. Señor, podamos nosotros, Señor, testificar, avisar estas buenas noticias y que tu Espíritu Santo, Señor, pues toque sus corazones y salgan de los engaños del enemigo, Señor. Y así podamos vencer al enemigo, Padre.
que muchas almas vengan, Señor, a ti, a tus pies, y así sigamos predicando, Padre Santo. Bendice a cada uno de tus hijos, úsanos como instrumento aquí. En esta sala están tus hijos, Señor, ahí está tu hijo Darío, tu bendición para él, para Belea, para Berzelay, para Berta, para Blanca, para Carlos, para Francisca, Gladys, Hilda, para Inés, Irene, Javier, Jesús, Luisa, Luz, Marina, Manuel, Marcelino, Marina, Mari, Miguel, Mónica, Natalie, Rosa, Rosa Elizabeth, Sandra, Bejar. Señor, ahí estamos tus hijos, Sheilita, Idali. Bendito Padre, tu bendición para este día santo, día sábado, Señor, donde nos vamos a encontrar en el templo, Padre. Tu bendición a tus hijos y a las familias de cada uno de tus hijos que los he mencionado, Padre. Son súplicas, Padre, que te hacemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios Amén, los Señor, bendiga. amén, amén. Amén. Feliz sábado con